NTN 24 con los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora en Ciudad de Panamá a Dimas Ernesto Guevara, abogado del expresidente Ricardo Martinelli. Buenas tardes, abogado Guevara. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas. Muy buenas tardes para todas las audiencias de las Américas, desde Panamá, su servidor. Aquí nosotros en Panamá representamos al expresidente Ricardo Martinelli. Sí. ¿Se ordenaron o no se ordenaron estas escuchas telefónicas no autorizadas durante el gobierno de Ricardo Martinelli? Sí, mire, tenemos que tener presente algunas consideraciones en cuanto a eso. La Corte en el día de ayer, bajo una minúscula mayoría, Panamá cuenta con 9 magistrados, de los cuales 5 decidieron admitir una nueva investigación por la acumulación de 10 querellas contra el derecho a la privacidad y la integridad, más que todo el derecho a la intimidad. ¿Qué resulta ser? Hay una norma muy establecida y aquí nosotros somos los abogados del expresidente Ricardo Martinelli, pero hay un detalle que el artículo 191 prohíbe constitucionalmente y legalmente que un expresidente sea investigado por este tipo de delitos. Los únicos delitos en el cual puede ser objeto de investigación tienen que ver contra la personalidad interna del Estado y aquellos contra la administración pública, además de que atentara contra la coacción del curso del proceso electoral, que ya no tenemos un proceso electoral. Y es claro que la Corte se ha excedido en lo que es la admisión de estas 10, primero la acumulación y de estas 10 querellas penales, porque ya nosotros habíamos advertido desde hace meses que la Corte se había excedido en la legalidad de la admisión de estas querellas. Hay una norma que no solamente para Ricardo Martinelli, sino para todos los panameños, todas las personas que tienen la calidad de diputados de la República, toda vez que los procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional, y en este caso, siendo él un diputado de la República, deben reunir mínimamente algunos requisitos importantes. Tal es que el artículo 488 del mismo texto legal establece que la Corte debió haber admitido esas querellas en el término de 10 días. Transcurrieron más de 2 meses y medio y la Corte no admitió las querellas. Nosotros como abogados anunciamos legalmente que él había un exceso en cuanto a eso, no se había comprobado el delito, ninguna de las querellas aparece incorporada a una prueba sumaria, además de eso había que decidir el archivo del expediente en base a la normativa legal. No están respetando en este caso lo que es la normativa, que no es solamente para un expresidente, sino para todos los diputados. Así que nosotros sí consideramos que hay una violación al debido proceso, no se le han respetado sus garantías, no se ha establecido el apego a la ley y a la Constitución. De los 9 magistrados hay 2 que hicieron votos, 2 votos razonados, abogado, uno que se abstuvo a declarar y otro que prácticamente no compareció. Así que sí, prácticamente en el término legal no existe un contexto de que estos delitos puedan tener una certeza al final de la investigación. Y usted nos explica que un mandatario, un exmandatario no puede ser investigado por este tipo de delitos, pero ¿qué dice el presidente Martinelli sobre si efectivamente esta gente que dice que fue víctimas de pinchazos o de escuchas telefónicas ilegales fueron ordenadas bajo el gobierno del señor Martinelli? Mire, dentro de ese proceso existen personas que han sido objeto de investigación y ya han aperturado hasta un encauzamiento criminal en contra de esas personas que han sido investigadas. Sin embargo, ninguna de las declaraciones advierte que en los imputados que han declarado advierte que ellos tengan relación con directamente quién ordenó, quién facilitó, quién expuso eso. Sin embargo, nuestra Constitución, que es una Constitución que se hizo no solamente para el expresidente Ricardo Martinelli, da un parámetro de protección al presidente Varela actualmente, al presidente Martinelli y a todos los presidentes que en base al 191 por este tipo de acción investigativa no se puede investigar. Es más, las querellas que han sido admitidas por parte de la Corte como una nueva investigación al cual nosotros tendremos que presentar los nuevos recursos, ninguna incorporó prueba, ningún tipo de prueba, solamente el dicho. Ahí no se incorporó prueba, alguien denunció y la ley exige, en el 448 dice que mínimamente debe haber una prueba idónea del hecho punible, o sea, una prueba idónea del delito. No se aportó la prueba. Entonces fueron dos situaciones muy particulares que la Corte no hizo. Cabe advertir abogado, que a partir del 3 de junio, el expresidente Ricardo Martinelli nuevamente goza de un fuero penal electoral porque vienen las nuevas elecciones de su partido y siendo el presidente de dicho partido,
él tiene derecho a ese fuero penal electoral. Pero no digamos que porque somos los abogados estamos dilatando el proceso. Nosotros lo que estamos exigiendo es el respeto a la Constitución, el respeto al debido proceso, el respeto que se cumplan las leyes independientemente de la condición política, social o religiosa que tenga cualquier persona. Bueno, aquí se le está señalando de haber interceptado comunicaciones de 150 personas al menos entre empresarios, periodistas, dirigentes de la sociedad civil y oposición. Quería preguntarle, el presidente Martinelli no está en Panamá desde el mes de enero. Si se le pide, si se recurre que tenga que acudir a alguna audiencia o la justicia reclama su presencia, ¿Martinelli está dispuesto a volver a Panamá? Ha conversado con nosotros que una vez que las autoridades lo requieran, él va a acudir a Panamá. En el primer caso que estamos ventilando a nivel de la Corte, del primer caso que usted hizo mención en su reporte, ahí no se le ha citado ni se le ha hecho ninguna orden de comparecencia actualmente para eso. Y en este caso todavía no tenemos ni copia de la resolución de admisión de las nuevas querellas, así que pienso que la próxima semana empiezan a admitir, pero vamos a anunciar vicios de nulidad referente a las admisiones de la querella. Primero por el exceso en el término de 10 días que la Corte tenía para admitirla y se excedió en más de 2 meses. El otro vicio sería que constitucionalmente él no se le pueden admitir. Entendemos que existen algunas personas que por su condición política han denunciado al expresidente. Sin embargo, la ley en Panamá y en todo el resto del mundo exige que se acredite con una prueba idónea, una prueba que sea contundente, un hecho o una vinculación. Además de eso, la normativa que establece la Constitución hace una excepción, y lo hace una excepción no solamente para el presidente actual, sino todos los presidentes, a menos que se cambie la Constitución y le dicen usted no está amparado por ese artículo 191. Y en ese artículo 191 establece claramente los tipos penales por el cual él es objeto de investigación, y en este caso no puede ser investigado por ese tipo penal. La investigación que se adelanta en Panamá por parte de la Corte Suprema de Justicia, una causa penal en contra del presidente Ricardo Martinelli, expresidente, por haber incurrido en supuestas escuchas ilegales durante su administración. Muchas gracias, señor Dimas Ernesto Guevara, abogado del expresidente Martinelli, por haber estado con nosotros. Muy amable. Cómo no, que pasen buen día. Hasta luego.